Hola amigos de Contexto, una vez más aquí con ustedes Mónica Gutiérrez Fiallo y Julio Ortega Tous. Hoy tenemos de invitado al periodista Pedro Cava porque en esos jueves que él nos dedica, él dijo que quería hacer un programa especial sobre el aporte de la minería a lo que es el presupuesto nacional, las entradas, la balanza de pago de la República Dominicana. Pedro es un gran conocedor del sector minero en la República Dominicana y cómo ha oscilado, cómo se ha desarrollado y todavía algunos escollos que tenemos en el país para su desarrollo. Bienvenido, Pedro. Gracias, gracias, Julio. Mira, lo que pasa Mónica, es no que Julio. he vivido una experiencia. Adiós, Mónica, yo no lo oí. Tranquilamente. Lo que pasa es que he vivido como reportero los años gloriosos de la minería y desde su incorporación. Acuérdense que en el 1971, cuando entra a operar Falcon Bridge Dominicana, lo que existía era una extracción pura y simple de bauxita allá en Cabo Rojo. Se metía en un barco y se mandaba a procesar. Esa era toda la minería del país, se resumía en eso. Pero cuando entra Falcon Bridge ya comenzamos a ser un país minero, porque el ferroníquel que existía en la Loma La Peguera, que fue la primera que se explotó, y alrededores, es una extensión muy grande, realmente la que tiene asignada Falcon Bridge Dominicana, entonces propiedad de Falcon Bridge Nickel Limited. En ese momento entonces el material se extraía, se molía como se muele el material que ustedes ven en las grandes cementeras del país, un molino muy parecido, por cierto, y el sistema muy parecido. Se muele, se llevaba a procesar y se fundía. Se sacaba entonces una aleación, el ferro, el hierro y el níquel. Una bola gigantesca. Se llevaba en bruto. Entonces eso se llevaba entonces a procesar. Como el doré. Parecido al doré. Que va juntos. Sí. Entonces eso se llevaba a procesar. No, se refina afuera. Se refina afuera. Esa planta, en el momento en que se inaugura Falcon Bridge Dominicana, iniciando la década de los 70, estaba destinada a producir entre 70 a 80 millones de libras. Ya era la octava productora mundial, ella sola. Al año. Sí, al año. Los valores estuvieron inicialmente entre los 80, 100 millones, 120, pero porque la libra de ferroníquel se comercializaba en los mercados internacionales alrededor de 2.5 centavos dólares la libra, $3, pero la libra en algún momento llegó a montar $22. ¿Te acuerdas, Julio, en el 2010, cuando le aportó 550 millones de dólares al país? Pero los primeros años de Falcon Bridge, eso te iba a decir, no fueron, los primeros 15 años Falcon Bridge exportó alrededor de 1.500 millones de dólares y solo le ingresó al Estado 15 millones. Wow. Una verdadera expoliación. Wow. Un 1%. Una verdadera expoliación. Por eso no, pero más allá, cuando Balaguer llega alarmado y ante esas cifras, que él dice que le alarmaban, pero fue el que la contrató. Claro. No, pero más allá. Pero era que está nosotros, los reporteros, esas cifras las manejaba yo. Óyeme, constantemente, y le estrujábamos al gobierno. Y el presidente Balaguer, motivado entonces por todo un ambiente de campaña publicitaria, llamó mandó a parar las exportaciones. Si no vienen a negociar, párenme se pararon. En el 87. Y se llenó. En el 87. Y llegaban los camiones cargados de ferroníquel al puerto y tenía que depositarlo ahí. O sea que del 71 al 87, fue... Del 71 al 87. Estuvimos recibiendo solamente el 1%. 16 años. En ese tiempo que prácticamente el aporte fue 1.500, 1.600 millones de dólares y aportaron al Estado 15 millones. Pero más allá que te iba a decir, no solamente que el aporte al Estado fue ridículo, sino que el préstamo que le dio el Banco Mundial para la construcción de lo que es las instalaciones hoy en Bonao
ese préstamo tenía la garantía del Estado Dominicano. 200 millones, 195 millones. Bueno, pero en su momento era el mucho aporte dinero. que hizo Falcon Bridge Nickel Limited a ese proyecto fueron 5 millones de dólares de inversión. De capital. Lo otro fue de capital. Un préstamo del Banco Lo otro Mundial. fue ¿Pero tomado por del Banco qué Mundial. la garantía era el Estado? Porque el la Banco garantía Mundial del no Estado. prestaba al sector privado. Wow. Si no era con O garantía. sea que si fallaba en un caso hipotético, era el no, Estado. no, era el Estado que iba a Eso fue hacer. negociado en el 69. Nosotros todavía estaba saliendo ceniza de la guerra de abril. Sí, sí. Un mito. Sí, ¿Y eso que sí. tiene que ver? Sí, que era una Que éramos un situación, país claro. seguro, que era claro. difícil para Falcon conseguir Nickel Limited a arriesgarse. buscar 200 millones de dólares en el mercado Pero abierto. Falcon Esa es la Bridge verdad. estaba en Esa es la Cuba. verdad. Sin embargo, En Cuba, en la Cuba de Castro. no, pero venía de antes. Falcon No Bridge se montó importa. mucho antes. ¿Eso qué tiene que ver? Mucho ¿Cómo antes que de la no tiene que ver revolución. con Que Es tiene que más, ver en los países había africanos, salido ya. que donde hay La habían también sacado el ya. níquel, es mucho más riesgoso que La aquí. habían sacado incluso mediante una Y asociación. en el 69 Lo lo habían sumo. sacado en Cuba. ¿Eh? Lo habían sacado en Cuba. Pero ya le habían pedido que saliera. Pero estaban allá La todavía. revolución le permitió operar, Seguir operando. seguir operando, pero con un tiempo le puso límite. Bien. El asunto es que nosotros iniciamos el desarrollo de la minería en la década de los 70 porque 2 años después de iniciar Falcon Bridge, que inicia en el 71. Pero entonces desde el 66 había la planificación. Tú dices que el préstamo se solicitó en el 66. No, el No, contrato de 61, concesión 60. El contrato de fue concesión. en la época de Trujillo. Había O sea una que concesión ok. de explotación. Que la concesión Exploración y de- explotación. Sí, explotación del 56, 57. Sí. Pero Falcon Bridge comienza la inversión en el 68, comienza la gestión y la planta quedó terminada y entró en operación en En el el 71. 71. Rosario, en ese tiempo, también comenzó, porque se abría el país a la minería, se comienza el proyecto de Rosario Dominicana. ¿En qué año fue que comenzó Simplot. Rosario? 73, 73 comienza el proyecto, pero la operación comercial inicia en el 75. Operación comercial. Rosario también un proyecto gigantesco. Déjenme decirle que cuando Rosario ¿Por qué? Resources Una y pregunta. Simplot Industries se asocian al Banco Central, que preserva el 20% de Rosario Dominicana, cuando esa mina se inicia, la mina más grande del mundo a cielo abierto, productora de oro. O sea, nosotros comenzamos con cosas grandes. Sí. Rosario, Bueno, aquí había minería pequeña, no, artesanal, pero esa era de oro aluvional, pero de desde cientos los de tiempos la años. colonia. No, y ahí siempre- donde está Pueblo siempre se estaba Viejo, batiendo. donde está Pueblo Viejo, Sí. han encontrado yacimientos de cascos Del españoles, tiempo de de 1500, del 1500, del siglo pero XVI. Sí, artesanal, pero que Siquita no de era- No, pero ahí era ya. Siquita de Colí. Bueno, Cosita. bueno. Mira, Bueno, ¿qué tú la quieres en el minería 1500? grande. ¿A la década de Realmente los se 70? inicia en los 70. Nosotros comenzamos a exportar. Alcoa, yo creo que la iglesia. No, porque Alcoa lo que traía era Pero era minería. 800 toneladas, 800.000 toneladas métricas al año, brutas. Sí, se las de acuerdo, metía- pero era la minería. metía en un barco y la mandaban a procesar a Canadá. Y eso es lo que quieren hacer ahora en San Juan. Bien. ¿Y en qué año comenzó Déjame la decirte, Alcoa? no, pero eso pero ya San Juan es la tierra y tirarla por fuera. semiprocesada. Sí, ¿Qué proceso le van a hacer? Semiprocesada. Pero dime, La van a explícame. convertir como una leche. Sí, aquí lo explicaron. La van a moler, porque van a ponerla con agua, la van a moler igualito que como se muele. Lo único que no se va a pasar a refinar, no se le va a aplicar calor, solamente se va a moler. Y si la parte minero-metalúrgica no va. No va, la minero, metalúrgica no va, solamente la minero. ¿En qué año Entonces, comenzó la Alcoa? La Alcoa venía extrayendo De los 50. desde los finales de los 50, partida. Y acelera mucho después del 1966, acelera mucho y era la principal actividad minera del país, porque con todo, las cantidades que extraían eran considerables. Cuando tú vas a aceitillar y a Cabo Rojo te das cuenta que eran zonas extensísimas mineras. Pero esa tierra roja que la gente ve, eso es alúmina. Eso la metían en un barco sin ningún proceso.
del camión al barco. O sea, la pala la No recogía, tenía ningún la metía al proceso camión y del añadido. camión al barco. Sí. Bueno, Aquí dice que fue en los años 40 que inició. y entonces nosotros tenemos minería Y en los 50. desde los 50, digamos, ¿verdad? Sí. Pero cuando la minería nos colocamos en el mercado mundial como un país minero, porque este es un país minero, o cuando Falconbridge comienza a exportar, señores, 70 a 80 millones de libras de ferroníquel, eso nomás son los grandes que la producen, los grandes de verdad. Entonces ya en ese momento era octavo productor del mundo de ferroníquel, ahí mismo, comenzando. Inmediatamente después el relevo es Rosario Dominicana, que comienza a exportar 800, 900 mil onzas de oro. Sí. Estamos hablando de cosas grandes también. Ahora, los beneficios de ambas minerías eran irrisorios para el país. Y más bien era la fuerza. ¿Y la Rosario cuánto era en esa época? La Rosario. En esa época, ¿cuánto aportaba de...? Ay, eso es terrible. El asunto llegó, hicimos una campaña, lo que estábamos relacionados con eso, en los medios de comunicación, de denuncias severas acerca de lo poco que ingresaba al país, no obstante la riqueza que salía. La minería tiene un problema, o sea que la minería no repone. Claro. Lo que tú te llevas ya es para toda la vida. Sí. Entonces, el yacimiento de Falconbridge a toda velocidad, el yacimiento de Rosario Dominicana a toda velocidad. Cuando llega el gobierno del PRD, gana el 78, ya había montado una campaña poniendo en evidencia que la explotación del 75, lo que se mostraba ya era beneficios muy limitados al Estado Dominicano, y que por tanto esa situación era el negocio de capar perro, como dicen. Tú estás entregando una cosa valiosa y estás recibiendo tan poco, claro, que lo único que te estás dando es mano de obra. Por ejemplo, es verdad que la presencia de Falconbridge comenzó a cambiar la faz de Bonao. Sí, es cierto, pero también polución. Y parte de La Vega, lo mismo que otros municipios como Maimón y eso, comenzaron a cambiar. Cotuí, el ambiente alrededor de Cotuí con Falconbridge, con Rosario, todo eso cambió, pero no era suficiente. El Estado no recibía los beneficios que eso significaba. Don Antonio tan pronto llega en medio de esa campaña, y un día tomó la decisión de nacionalizar la Rosario, comprar. Y compró a simple. Sí, eso fue en el 79. El 79. Es decir, que la Rosario Resources como tal, lo que duró fueron 4 años. Sí, más o menos, sí, 5 años produciendo. Pues fue en el 75. Del 74 al 75 ella inicia la producción. Tú sabes que la minería inicia con poca producción, sí, y va incrementando, sí. Y ella arranca plenamente en el 75, pero estaba produciendo el 73. Con 74. La ventaja que en el caso de Rosario... Pero la verdad es que era tan poco lo que dejaba. Entonces coincidió con un incremento en los precios del petróleo. Y una baja en los productos de exportación tradicionales de nosotros: azúcar, café, cacao, tabaco, melaza. ¿Y oro? Y entonces el oro subió. El oro subió y lo que nosotros recibíamos era muy poco. ¿Qué hizo eso? Que le abrió los ojos al Estado. Y el Estado se vio obligado, vamos a ser sinceros, a una solución de ese tipo. Se le pagó un dinero, porque no fue de gratis. Se le pagó un dinero. 125 millones de dólares. 125 millones de dólares se le pagó se le pagó por adelantado lo que ellos iban a ganar. Exacto. De un préstamo que dio el American Express Bank, que lo tomó el Banco Central. Y por lo tanto las acciones de la Rosario estaban a nombre del Banco Central. El 20%. No. Mira, el Rosario Resources
y Simplo tenían el 80%. No, cuando la compró. Cuando la compró. No. Sí. Quedaron todas. Quedaron 7 acciones. Sí. Una del Banco Reserva, otra de... todas se fueron. Y esa evaluación de esos 125 millones de dólares, de ¿quién la hizo? Dominicana. Ahora bien, ¿fue justo el precio para el Estado dominicano? Bueno, es porque tú no los 125 millones de dólares. Ellos cobraron por adelantado todas las ganancias que tenían proyectadas en 10 o 15 años. Sí, pero cuando lo compraron no había explotado los precios del oro, y entonces en ese sentido el Estado recuperó relativamente rápido la inversión. Bastante rápido. O sea que el oro aumentó después que la compró. Ahí es que yo quería llevar esta conversación. Miren, si el presidente Balaguer, cuando llega en el 86, una de las primeras acciones, y la cierra en el 87, fue renegociar el contrato con Falconbridge. Como les dije, montamos una campaña de opinión pública revelando al país que de 1.600, 1.550 millones de dólares que se habían exportado en ferroníquel, le habían ingresado 15 millones al Estado. Entonces eso era lógicamente inaceptable de todo punto de vista. Y se logró renegociar. ¿Saben cuánto produjo en su primer año la revisión del contrato de Falconbridge al Estado Dominicano? 80 millones de dólares. Wow. En el primer año. Y a partir de ahí comenzó a producir 80, 95, y también hubo una 100. coincidencia con aumento de los precios. Wow. Tenemos que ir a ¿cuántas una veces lo que produjo los años anteriores? Es abismal. En un solo año. Es abismal. Es abismal. Pero también pasó lo mismo, el efecto con la estatización de la Rosario Dominicana. Es bueno que en el próximo segmento tú expliques bien. Quiero destacar estos asuntos, porque esos fueron los que sustentaron la economía dominicana en la década de los 80, la década perdida para toda América Latina. Es bueno que tú, que nos vamos a la pausa, pero me gustaría saber, Pedro, cómo se hizo esa renegociación, porque de dejar 1.500 millones o quizá un poco más a dejar 85. No, el presidente modificó, Vamos el presidente Balaguer ordenó modificar ese eso contrato. fue 80 en un año. Sí, por eso. En un año. Y en los 15 años anteriores había dejado 15 millones nada más. Por eso, y el año siguiente subió a 200, una cosa así. Por eso te digo. También, y hubo años que coincidió con la subida del precio del ferroníquel también. En el mundo. Pero cómo se renegoció ese contrato también es interesante. Sí, claro. Mira, yo creo que ellos no van a hacer ganaron, un acto, pero la verdad es que el tema minero, y de eso quisiera hablarles, en el país no ha sido analizado por una actitud preconcebida de rechazo a la actividad minera. Los economistas tradicionales... Tenemos que ir a una pausa y después vamos a hablar de eso. Bien, amigos, continuamos en este programa sobre el tema la minería en la República Dominicana, diríamos la minería moderna que comienza en los años 50 y se expande en los años 70, 80, 90, etc. Hay un tema que no puede quedarse afuera. Sí. Que es la relación entre población, actividades mineras y medio ambiente. Que es por lo que la gente se oponía. En el año 1950, en el censo del año 1950, la República Dominicana tenía 2.3 millones de habitantes. En el censo del 60 tenía 3 millones de habitantes. Y así sucesivamente en el del 70 llegó creo que a 4. Y hoy en día sobrepasamos los 11 millones de habitantes. En el mismo espacio de territorio. Es decir, ya el tema de la preservación de las áreas protegidas, de los parques nacionales, de las fuentes de agua, etcétera, es básico para un país con cada vez más población y que se proyecta de aquí al 2050 a tener más de 20 millones de habitantes y con un vecino
que crece también, aunque tiene una mortalidad muy alta, crece a unos ritmos muy elevados. Y depredando el ambiente. Bueno, eso ya es otra cosa. No, es lo que estamos hablando. No, pero lo depredan allá. Aquí, de hecho, de 1966 al año 2007, que fue la última evaluación que hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, nosotros pasamos de 11% de superficie boscosa a 40%. Sí, pero es decir, que aquí en realidad lo que ha habido es una recuperación de las áreas boscosas y de los parques nacionales, aunque en el gobierno del 2000 al 2004 hubo una reducción del área de los parques nacionales establecida originalmente por el presidente Joaquín Balaguer, que era el 52% de todo el territorio nacional, y fue reducida sustancialmente por apetencias de mucho tipo. El tema de la minería no hay que verlo aislado, hay que verlo en ese contexto. Por ejemplo, yo recuerdo, yo fui el director de la Oficina de Planificación de la Presidencia del 90 al 93. Yo recuerdo la reticencia del presidente Balaguer al proyecto de los sulfuros. Estaba negado totalmente. Y la razón que él aducía era, ese es el valle más productivo, no solo de la República Dominicana, sino de todo el Caribe. Y un derrame, en aquel momento la tecnología no es la de hoy, claro, de eliminar los sulfuros de esa producción de oro, que hay que decirlo, en la mina de Pueblo Viejo, la parte inicial, la capota que tenía, era de oxidados, que era más fácil, no tenía el peligro ambiental que implica la explotación de los sulfuros, de la capa sulfurosa, que era más grande, debajo de la tierra. Entonces, hay una relación entre el medio ambiente, preservación del medio ambiente y minería, que no puede ser desdeñada ni disparada en un momento, que esos son izquierdistas, ambientalistas, radicales. Que yo te quiero, sin embargo, déjame terminar, porque tú hablas tú por el mismo camino en que estaban. No, yo no quiero ir a ningún lado. No, yo no quiero ir a ningún lado. No me malinterprete. No me malinterprete. Yo lo que estoy diciendo es, uno, es posible hacer una alianza entre minería responsable y preservación del medio ambiente y inclusive fortalecimiento de las áreas protegidas. Interrogante número uno. ¿Y qué quiere decir que el país ingresó en el año 2016 en un mecanismo que en aquel momento tenía 50 países, que se llama EITI, que es Transparencia de las Industrias Extractivas? Muy bien. Mira, esa es la pregunta. Sí, mira, muy interesante. Para que no te la pases alabando aquí a empresas. No, pero tú estás planteándote ya lo que está, los acontecimientos ya actuales, y diste un salto, porque es bueno hacerse notar que Falcon Bridge Dominicana y Rosario Dominicana fueron, para los fines de la economía dominicana, los aportantes de recursos que en la década de los 70, desde mediados hasta finales, 80, toda la década de los 80 y parte de los 90, hasta que se agotan los óxidos. A inicios de los 90, 91 y 92 ya estaban agotados los minerales de oro y plata contenidos en óxido en Rosario Dominicana, la gran mina nuestra, histórica, de los tiempos de la colonia, que es Pueblo Viejo. El yacimiento de Pueblo Viejo. El yacimiento de Pueblo Viejo. Maimón. Porque está. Es un distrito minero. Eso es un distrito minero. Bien. Sí. Eso es. ¿Qué se plantea cuando se agota? Ya se sabía, Simplot y Rosario Result sabían que debajo de la capa oxidada había una capa de oro, plata y cobre, zinc también, 4 minerales básicos. Es lo que llamaba la zona oxidada, la que estaba por debajo de la superficie y que por tanto estaba sulfurada, que ya implicaba una minería mucho más compleja y mucho más riesgosa. Hasta el momento, en la década de los 90, lo que existía era una tecnología que permitía
procesar con minería tradicional esos minerales y tener un subproducto muy peligroso, ácido sulfúrico, en cantidades enormes, líquidas, por cierto, que había que disponer. ¿En qué año se termina este oro superficial? El 91 ya en el 91. Ya los socios. La mina La Sierra, el Banco Central, en el año 94. Sí, pero 93. Lo que había hasta ese momento era un esfuerzo del Banco Central utilizando una serie de recursos vía los ejecutivos de Rosario Dominicana, en ese tiempo el general Inver Barrera, Antonio Inver, era lo siguiente: se trajo incluso un molino de Canadá adicional al existente. Se creía que moliéndola más fina, haciendo una molienda más fina del mineral y pasándolo por esos filtros, tú podías conseguir que lo que llamaban el mineral de transición, el que se quedó atrapado entre los óxidos y los sulfuros, se le podía sacar provecho. Se hizo, pero no se pudo lograr nunca que se extrajera oro y plata en proporción que pudiera cubrir siquiera los costos. Y se quedaba siempre una cantidad apreciable de oro en los molinos que no se podía refinar. La operación no resultó provechosa. Sin embargo, se planteó un proyecto concreto al Estado. Y a eso que se refiere Julio. ¿Un proyecto aislado? ¿Cómo? Rosario heredó de Rosario Resur y Simplo un proyecto que era explotar los sulfuros en base a la producción masiva también de ácido sulfúrico, alrededor de 2.000 toneladas de ácido sulfúrico. De hecho, en el año 86, cuando vuelve a la presidencia el presidente Balaguer, el gobierno de Salvador José Blanco había contratado un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar el proyecto de los sulfuros, con una tecnología que no eliminaba los sulfuros, sino que lo ponían en unos contenedores, y Balaguer lo canceló. Lo más peligroso de eso no era que no lo ponían en un contenedor, era que lo convertía en un subproducto de exportación, además del oro y la plata, o sea, pero producía tanto que no había mercado. Se transportaba por un oleoducto hasta el puerto de Sánchez y pasaba por todo el Cibao alrededor de 2.000 toneladas diarias de ácido sulfúrico. Imagínate tú el peligro que significaba una tubería que transportara desde Cotuí hasta Sánchez. Entonces el presidente dijo, el país no puede ser expuesto a ese riesgo. Eso era muy alto. Y canceló el proyecto con el BID. Yo prefiero terminarlo. El BID, que consideraba que pocas veces presta para este tipo de proyectos, que el proyecto era factible, le apartó 350 millones de dólares a una tasa bastante atractiva. Pero no se pudo. Balaguer se opuso, aunque heredó ya él mandó a cancelar el listo para... Es más, déjenme decirle, se había prácticamente iniciado ya cuando Balaguer retoma el poder en el 82. Estaba en el proceso de los pliegos de licitación. En el 86, perdón. Se había comenzado. Ya estaban los pliegos de licitación, que prácticamente el proyecto estaba decidido por el Estado. Balaguer lo congeló con ese argumento. Bien, con todo, lo que sí, entonces vino una especie de España boba con eso. No se tomaba ninguna decisión. Desde el 86 hasta... Cuando pasamos la década de los 90 con el convencimiento de que lo único que podía hacer era intentar con el antiguo sistema, moliendo más, explotar lo que se quedó, lo que llamaban mineral de transición. El proyecto se abandona y se acaba la minería de oro y plata por toda la década de los 90 y parte del siglo presente, porque en los primeros 4 años, si bien se asoció, apareció una Placer Dome, una canadiense interesada en el proyecto. Lo cierto es que Placer Dome propuso prácticamente lo mismo que habían propuesto anteriormente, la misma tecnología, y entonces fue cuando aparece en todos estos Barrick y su socia. Ahí te faltó una cosa.
y fue que el gobierno del presidente Mejía, en el año 2000, da instrucciones al Banco Central, que seguía siendo el propietario de las acciones de una mina cerrada, que además estaba contaminando mucho esa parte que termina en la presa de Atillo. Dio instrucciones para que se hiciera la licitación, para escoger una empresa que explotara y organizara la mina, porque la parte de los sulfuros había que adoptar una solución. No podía dejarse los sulfuros a cielo abierto, porque la lluvia nada más lo iba sacando. Donde producía correntía que iban a parar a fuentes de agua que a su vez depositaban tanto en la misma presa de Atillo, como también en el río Yuna. Claro. Entonces eso era había que solucionar ese tema. Habían dos alternativas: o cerrarla, que tenía un costo como de $400 millones, con cal, y sembrarle encima vegetación, o buscar una forma de explotar lo que había ahí. Y entonces se hizo esa licitación, que la ganó una empresa de tamaño mediano, no era grande, no era pequeña. Pero para su explotación, en su momento era una empresa mediana de Vancouver, Canadá, donde están la mayoría de las mineras del mundo. Y ese proceso, diríamos del 2005 en adelante, en el 2006 o 2007, Placer Dome informa al Estado, lo cual estaba en su perfecto derecho, que la empresa fue adquirida por Barrick Gold. Y entonces Barrick Gold y otra que se llama Gold Corp. Por medio de Placer Dome. Placer Dome seguía siendo, el contrato seguía siendo Placer Dome. Sí. Pero ellos compraron a Placer Dome y la absorbieron. Entonces, al comprar Placer Dome, Barrick, que la minera era en ese momento más grande del mundo, ya no es. Everton era... ¿Perdón? Sí, fue asociada con Everton y ya... No, y después, entonces, hizo un proyecto específico que se llama Pueblo Viejo Dominicana Corporation, que fue una asociación entre 60% Barrick y operadora del proyecto y 40% Gold Corp, también canadiense. Entonces, recientemente esa Gold Corp fue adquirida por una muy grande, la más grande del mundo ahora mismo, que es Newmont, que es norteamericana. Entonces ahora, el proyecto del Pueblo Viejo ya no es Barrick Gold Corp, sino es Barrick Newmont. Tú preguntaste ahorita si se puede ejercer minería en los tiempos modernos. Bueno, Puerto Rico lo prohibió. Puerto Rico prohibió la minería por ley. Sí, en Puerto Rico está prohibida porque le temieron a los efectos. Y además muy pequeño el territorio, muy poblado. Es muy poblado, entonces los efectos no son controlables. Ahora bien, ¿qué resultó finalmente para los fines prácticos la inversión de Barrick Gold Corp en Pueblo Viejo? Una respuesta al problema ambiental, al riesgo ambiental. Sí, o sea, una mitigación. Porque ahora se está mitigando el efecto que tenía que esos sulfuros, como dice, expuestos a la lluvia y a la inclemencia, fueran a parar a las fuentes de agua temprana. Ahora se procesan mediante un sistema que se llama lisiviación a presión, en la que esos sulfuros pasan unos tanques gigantescos a los cuales se le inyecta oxígeno. Y lo que tomaba miles de años convertir en millones o millones de años convertir en mineral oxidado, ahora lo hace en 24 horas. ¡Wow! Por eso sí, pero hay dos cosas. Una de las minerías con más el modernas, con el tema ambiental, Pedro, pero además, hay dos cosas distintas. Una es el proceso de Barrick, que ellos lo llevan y hacen su mitigación, vamos a llamarle ambiental, ellos, su explotación, porque ellos siguen minando, siguen haciendo, hollando, a cielo abierto, y otra es lo que se llama el pasivo ambiental. El pasivo ambiental, que en la negociación que se hizo con Placer Dome y sigue en el contrato de Barrick Gold, es responsabilidad del Estado,
Porque el Estado fue que, claro, el Estado fue que dejó eso así. Bueno, pues eso fue lo que yo le dije a Pedro ahorita. Pero tú la pregunta que tú hiciste, no, déjame contestar la pregunta pero que tú espérate, hiciste. esa parte de remediación. Mezclando muchas cosas. Que no, pues estamos hablando de medio ambiente. Concretamente el asunto. La remediación ambiental es responsabilidad del Estado. Concretamente el asunto. Miren, lo que es remediación ambiental, que inicialmente era terrible, porque si tú te transportas a una situación anterior, que es la de Falcon Bridge dejó despoblada parte de la cordillera septentrional. Sí, central. No, porque la central está arriba. Esta ya se Eso es derivación de la central. Esta es una derivación pequeña de la central. La dejó despoblada, tú la podías ver desde la autopista. Pero la opinión pública hizo que Falcon Bridge y los demás, porque eso después pasó a ser propiedad de Strata Nickel, como 13 empresas transnacionales grandes pasaron a poseer Falcon Bridge dominicana. O sea, Falcon Bridge Nickel Limited la vendió, se siguió llamando Falcon Bridge Dominicana. Pero déjeme decirle que Falcon Bridge, sin embargo, cuando usted va ahora, descubre que quienes han ido a la mina, a poseer la mina y a operarla, que está operando todavía, aunque un 30-40% de su capacidad de total, la empresa que se llama Americano Nickel, grupo de mineros europeos fundamentalmente, crearon esa empresa apoyado en un fondo de pensiones y han podido desarrollar de nuevo, mantener viva la extracción de ferroníquel. Pero allí ya usted ve que hay una labor de recuperación y de preservación de ambiente. Julio y yo tuvimos, fuimos distinguidos con una visita a esa acción 2 años, y pudimos comprobar que en efecto se ha recuperado bastante lo que era el entorno y que allí incluso se nos dijo que ellos pueden explotar el Loma Miranda, porque allí de una extensión de más de 600 hectáreas redondas, solo un 10% está mineralizado. Ellos lo pueden extraer y al propio tiempo repoblar y llevar a Loma La Peguera ese material, procesarlo allá sin tener ningún efecto secundario en la zona de Miranda, que está muy pegada a La Vega, al municipio de La Vega. Todas esas cosas están por verse y me parece, es más, ya el Ministerio de Energía y Minas rindió un informe diciendo que eso es posible, pero falta que el Ministerio de Medio Ambiente ceda el informe que se necesita le ceda los derechos de investigación que restan para que una vez se complete el permiso ambiental se llama. Hay mucha controversia todavía. Pero vamos a la pausa y volvemos entonces con eso. Lo que yo quisiera significar es lo siguiente. El riesgo ambiental siempre ha existido, porque esa es la preocupación que Julio dejó con la pregunta. El riesgo ambiental siempre ha existido, pero la incorporación a Transparencia Internacional de parte del país le da la garantía al pueblo dominicano de que una institución internacional que está hecha precisamente para supervisar el ejercicio de la minería y respetar el ambiente, venga y se instale aquí y le dé la seguridad al pueblo dominicano de que tanto Falcon Bridge como Rosario, el antiguo Rosario, que ahora es Barrigol, como las nuevas minerías que hay, se hagan con respeto al ambiente. Y eso es posible. La minería moderna ha logrado que convivan el ambiente y la acción productiva de la minería. Nos vamos a la pausa, volvemos con este mismo tema. Ay, cuánto sufrimos las madres solteras. Yo en el medio. ¿Cuánto sufrimos? Ellos quieren quitarse la palabra todo el tiempo. Bien, estábamos conversando sobre la condición de país minero de la República Dominicana y su pertinencia de continuar con
más explotaciones mineras, Exacto. más, porque podría haber, ahí hay un proyecto en San Juan, está el proyecto de Lomo Miranda, que el gobierno lo ha parado. Sí, sí. De hecho, lo ha parado. Sí. Y podría haber otros. Podría así haber otros. mismo. Entonces, el tema es el siguiente. Le conviene a la República Dominicana, por más miles de millones que pueda aportar una actividad que es sacar la tierra, molerla y dejar un hoyo, aunque sea con mata, Sí. Y sus efectos. y sus efectos en el medio ambiente, Claro. en la producción de agua, O sea, en la extracción de esos etcétera, minerales. en la agricultura. Entonces, hay países no tan lejanos. Puerto Rico, que está aquí al lado, decidió, no ahora, no, en los años 60, el gobierno de Puerto Rico decidió prohibir la explotación minera por el problema que traería en una isla pequeña. No, y nosotros también somos Y tienen relativamente minerales, pequeños, tienen sí. ferroníquel, tienen oro, tienen lo mismo que aquí. Y en una situación de quiebra entonces económica. aquí hay ahora una sensibilidad muy alta que tú no puedes despacharla de un momento a otro de la gente con relación. Tú vayas a hacer un referéndum en La Vega, si quieren que exploten a Lomo Miranda, sale por más negativo, explicaciones que sí. tú des, y va a estar 95 a Sí. 5. Sí. Bien. Entonces, lo que tú quieres saber qué cosa es. no. Yo lo que quiero es saber, es decir, cómo se puede mitigar y qué cosas se pueden hacer y cuáles Bien. no, porque hay algunas que no se pueden hacer. Bien, mira, lo primero es que en ese yacimiento de segunda generación de Pueblo Viejo, en Cotuí, están identificadas reservas por 6.600 millones de dólares en lo que resta de su explotación, que concluye en el 2048. Hay minerales, Que tú no estarás vivo ya. bueno, una riqueza de esa magnitud no puede ser sacrificada si hay, como tú dices, posibilidad de hacerlo sin una mayor afectación. Siempre habrá algún grado de afectación al ambiente. Tú no puedes remover la naturaleza y no dejar algo de efectos secundarios negativos, eso siempre habrá. Pero lo que sí está demostrado en el caso, por ejemplo, de Pueblo Viejo, pongamos que es la que nos está en este momento ocupando la mayor atención, es que si eso estuviera abierto, Fuera peor. los daños fueran terribles. O sea, ya está una de hecho. las cosas, Eso es así. una de las cosas que Eso es ya así. incluso Que lo hizo el Estado. sí, que los hizo el Estado. Eso lo hizo el Estado Dominicano por irresponsable. Sí, así fue, porque no supervisó la operación. No, hombre, Pero en no, este momento, irresponsable. por ejemplo, ya se puso bajo control, nos informó la presidenta de la Barrick Gold Dominicana, nuestra amiga Barceló. Juanita Barceló, que ya se completó la etapa de remediación del ambiente, porque ya la presa que recibía. que almacenó los residuos de Rosario Dominicana, Presa de Mejita. la que es la presa de Mejita, fue secada plenamente al punto de que ya no hay peligro de que rompa los bordes como había antes. Y si hay ya un- fue pero esa secada. presa no va a Le utilizarse trajeron más. todo el Y si líquido hay que un había terremoto y ahí ya se convirtió de no. 9 Ya, en la escala Richter. No, porque ya ¿Qué pasa? sí, porque al pincharla por los extremos, los residuos que quedaron de sulfuro, De sulfuro. no, lo que se usa para De la cola. sí, pero los residuos que se usaron para separar el oro y la plata oxidada ya desaparecieron. Entonces se ya fumaron. esa presa nunca más se puede volver a utilizar. No, porque ya no era una empresa de lodo, era lodo lo que había ahí. Era para llenar el Sí. material sobrante. que Sí, ya era eso se cola. convirtió Sí, ahora, sí, se sí. solidificó y ya no es peligro. Ya no es peligro. La Yo- otra yo no parte estoy que tan seguro, ya no es ¿no? ya no es peligro. Sí se solidificó, ¿no? No es Julio? peligro. Bueno, te lo dice él, Digo, pero él lo sí, está diciendo Sí, por, no, es que por dijo, fanatismo. es que dijo Juanita Barceló en el almuerzo en el que tú estuvo A mí presente. me dice Al Capone ya que no él hay es serio, peligro, yo no lo voy a que ya creer. no hay peligro, dijo ella, que es una dominicana que preside Rosario. Entonces, ¿qué es lo que sí falta por garantizar? Que hay una presa de cola en Barrick ahora mismo, que es la que está recibiendo los residuos del proceso de liciviación a presión. ¿Cuál es la que lo está recibiendo ahora? Una presa de cola. Entonces esa presa está de tal manera construida
incluso le están haciendo un añadido, informó Juanita, para que no haya ninguna posibilidad de que escape, de que se cuelen residuos hacia las fuentes de agua. ¿Qué pasó con la otra? Pero además están saliendo con bastante bajo peligro. O sea, tanto como que las fuentes de agua que cruzan ahora por la zona donde está enclavada la mina ya están limpias, porque antes estaban ciertamente intrusionadas por residuos sulfurosos, peligrosos. Ya eso desapareció. Entonces, ahora, hay una parte que se está desmontando. Todavía lo que resta de procesar en Barrick, en Pueblo Viejo, es en el fondo de la misma concesión. Ya es en el subterráneo. Ya no se va a hacer minería subterránea, pero se va a seguir hollando. Habría que ver cuál va a ser la remediación de esos efectos, pero es una zona muy específica. Si tú vas, te asombras, pero eso se va a... ¿Pero cuál es el procedimiento, Pedro? No, vuelan con dinamita. Con dinamita. Y eso lo recogen en grandes camiones y lo llevan a unos molinos que lo... Yo creo que lo que se... hay que advertir una cosa. El proceso de Barrick, igual que el de Falcon Bridge, es un proceso minero metalúrgico. Es decir, es un uso intensivísimo de energía eléctrica, de agua, muchísima agua, que implica no solamente sacar el material y llevárselo, sino es un procesamiento que solamente lo que sale de ahí, el doré, en el caso de Barrick Gold, y en el caso de Falcon Bridge, que son las bolas de ferroníquel, hay que refinarlo nada más, separar el oro de la plata, solamente. Que no es el caso de lo que quieren hacer. Que de hecho aquí, entre las cosas que se hicieron, cuando era del Estado, se puso una refinería que costó muchísimo dinero, sin averiguar que en ningún país te iban a comprar esa barra de oro porque no están certificadas por las grandes firmas internacionales. Ese dinero no se pudo procesar nada. No se pudo procesar. ¿Y qué se hizo con esa 7 millones de dólares se derrumbaron y dañaron. 8 millones de dólares. Y ya es una inversión que no sirve. No, se quitó y se votó ya. Wow. Sí. Pero bueno, en resumen, que la minería aquí queda mucho fíjense ustedes, Barrick Gold tiene reserva hasta el 2048. Hasta el 2048. Y en el caso de Loma Miranda, si se aprueba la explotación de Loma Miranda, cosa que entiendo yo es lógica, porque solo un 10% de Loma Miranda está mineralizada, y usted va a extraer de ahí el material, lo va a llevar a Loma Peguera, para una instancia muy ahí. considerable, no va a afectar ninguna vía de agua, es una leyenda urbana lo que se ha creado ahí. Bueno, hay que ser muy valiente para atreverse a tocar esa aquí sería una leyenda rural. Bueno, el asunto es que para ahí, lo que hay en Loma Miranda le extiende la vida a Falcon Bridge por 20 años más. Y la pondría a producir otra vez entre 50 a 70 millones de libras. ¿Cuánto gana el Estado al año por ganar? Ahora ¿Cuál es el porcentaje que está ganando? Que ganaría en ese caso. En ambos casos, estamos hablando, en el caso, por ejemplo, si 70 millones, te pueden dejar 100 millones de dólares al año al Estado. Ingresos. De 70 a 100. De 70 a 100. Si tú exportas 70 millones de libras de libras. Es que dijiste dólares. Ok, pero ¿cuál es el porcentaje? Es 56% de lo que produzca va al Estado. Se nos acabó el tiempo, Pedro Excel. Interesantísimo este recorrido. Más del 50% en cada por la historia de la caso. minoría dominicana, de la cual sabemos poco en realidad, a menos que la gente no. Porque ha habido una visión trastornadora y se ha hecho así desde siempre. Es que se hacen política de muchas cosas, Pedro. En nuestro país, en el mundo, se hace política de todo. El problema es que nosotros somos mineros y no lo sabemos. Este es un país minero. Desde que usted exporta la cantidad que está exportando de oro y plata. No lo sabemos, lo que pasa también es que hay que cuidar y cobre, porque el colmo es que tampoco sabemos que somos exportadores de cobre. Ya, se acabó el tiempo. Adiós, señores. Hasta la próxima, Si dejamos en una hora más.